Estamos a solo un día para la presentación del Galaxy S24 y S24 Ultra y se han filtrado los detalles de One UI 6.1, la próxima actualización de este sistema operativo para los teléfonos Samsung, y en este video te estaré contando algunas de las funciones que esperamos ver en esta actualización. Así que comencemos. One UI 6.1 seguramente será la actualización que tendrán los nuevos teléfonos de Samsung, y esta se espera que llegue con grandes mejoras con respecto a la batería. Lo mejor de todo es que si tienes un teléfono ya con One UI 6.0 vas a poder probar estas funciones, ya que hay una forma secreta de poder activarlas directamente en tu teléfono. Para poder ver estas nuevas funciones de batería con One UI 6.1 necesitas utilizar la aplicación de Activity Launcher en tu teléfono con One UI 6.0. Una vez descargues esta aplicación te estaré dejando el enlace acá abajo en la sección de comentarios. Vamos a buscar la palabra Protection, o en inglés protección, porque esa es la función que estaremos viendo de parte de batería en One UI 6.1 una vez llegue esta actualización. Vamos ahora aquí directamente a comenzar a buscar Protection, lo tienes que buscar en inglés, y en la parte de cuidado de dispositivo, y aquí vamos a ir directamente a la parte de Battery Protection. Esta es la nueva función de batería que estará llegando con One UI 6.1, pero como puedes ver ahora con One UI 6.0 la puedo probar directamente en mi teléfono, y como puedes ver es una función que busca ofrecerte más opciones de proteger tu batería para que te pueda durar más tiempo a largo plazo y que no se desgaste tanto. Y aquí tienes la básica, que sería que cargue al 100% y que entonces quizás baje a 95% y ahí se vuelve a cargar. Es decir, es un modo bastante sencillo, inteligente de ahorrar batería y de cuidarla a largo plazo. Mientras que entonces la parte de adaptiva sería la función de que va a parar la carga a 80% cuando por ejemplo estás durmiendo y el teléfono sabe que te vas a despertar a las 6 o 7 de la mañana, pues cargará ese último 20% cerca de esa hora para que tu teléfono no se mantenga al 100% por mucho tiempo, ya que es eso a largo plazo lo que puede afectar la duración de batería de tu dispositivo. Y entonces también tenemos aquí la parte de máxima protección, y esta función lo que estamos viendo aquí es que solamente el teléfono cargará hasta 80% y no bajará, no seguirá aumentando después de 80%. Así que obviamente esta es la función que ofrece más protección para tu batería a largo plazo. Así que si quieres que tu teléfono dure por mucho tiempo y que la batería se mantenga con una buena salud, pues sin duda alguna esta es la opción que tienes que activar. Ahora bien, como pudiste ver, esta nueva función de One UI 6.1 sin duda alguna te ofrece más opciones para proteger tu batería. Aquí podemos ver la opción de batería que tenemos en One UI 6.0, y lo que nos permite solamente es limitar la carga al 85% para que pues obviamente la batería pueda durar con mucha buena salud por mucho más tiempo, pero obviamente no nos permite tener más opciones como vimos anteriormente. Así que sin duda alguna con One UI 6.1 vas a poder cuidar tu batería mucho mejor. Estas funciones de protección de batería al parecer no se estará quedando aquí, ya que según las más recientes filtraciones de lo que estará haciendo Google con sus teléfonos Pixel y con Android 14, la compañía planifica lanzar varias funciones enfocadas en la parte de información de batería, como también la parte de duración de batería a largo plazo. Y como puedes ver en estas capturas de Android 14, las versiones beta, ahora el teléfono te permitirá mostrar información sobre la batería de tu teléfono, específicamente la parte de cuántos ciclos ha tenido ya tu batería y cuándo exactamente fue que se hizo la batería de tu teléfono. Esto es una función que vimos el año pasado con los iPhone 15, así que al parecer Google también la estará trayendo a sus teléfonos Pixel con Android 14, y seguramente una próxima actualización de One UI, la interfaz que Samsung coloca en sus teléfonos, seguramente también estaremos viendo esta función de saber cuántos ciclos exactamente tiene la batería de tu teléfono Galaxy. Saber la cantidad de ciclos que tiene la batería de tu teléfono es algo sumamente útil, ya que vas a poder saber cuánto castigo, cuánto realmente se ha utilizado un teléfono, y esto será sumamente importante. Por ejemplo, si piensas comprar o vender un teléfono usado, pues la persona que te compre el teléfono va a poder saber cuánto uso realmente ha tenido el teléfono y cuánta duración de batería puede esperar
cuando compres ese teléfono, y de igual forma cuando vas a comprar un teléfono usado, pues vas a poder saber si ese teléfono ha sido abusado o no, para que tengas un poquito de mayor confianza a la hora de comprar un teléfono usado de Android. Sin embargo, aunque Google está trabajando en esta función de los ciclos de batería, también la compañía parece que se seguirá inspirando de las funciones del iPhone, ya que tiene planes también de traer la función de la salud de batería para que puedas conocer exactamente cómo está la batería de tu dispositivo. Aquí en las capturas de pantalla que se han filtrado y que se han visto gracias a estas versiones beta de Android 14, no nos muestra exactamente la información de la salud de batería, pero en efecto seguramente estará funcionando como lo tenemos en los teléfonos de Apple, que vas a poder saber cuánto realmente tiene la condición de la batería, para que por ejemplo puedas saber si tienes 90%, 80% de la duración de tu batería de forma original del teléfono. Aquí por ejemplo tenemos una idea de cómo funcionaría esto para las personas que no conocen exactamente cómo funciona esto en los teléfonos de Apple. Pues digamos que por ejemplo tu batería es de 5000 mAh y ahora el teléfono te dice que la salud de batería es solamente de 90%, pues obviamente debes saber que ahora cuando cargues tu teléfono al 100%, pues realmente no tienes 5000 mAh, sino que tienes más o menos 4500 mAh, para que tengas una mejor idea de cuánto te puede durar la batería de tu dispositivo. Cabe la pena recalcar que en cuestiones de esta parte de la salud de batería, en el caso de los teléfonos de Apple, la compañía sugiere de que si ya tienes 70% de duración de batería, que ya es el momento de cambiar esa pila de tu teléfono para que puedas tener un mejor desempeño, ya que cuando la batería de tu teléfono está tan degradada, por ejemplo a 70%, pues realmente el teléfono no puede funcionar a su máxima potencia. Aunque la función de poder ver los ciclos de batería y la fecha en la que se hizo la batería de tu teléfono pudiera estar llegando en una próxima actualización de Android 14 y de quizás de One UI 6.1, 6.2, etcétera, cabe la pena recalcar que esta función de la salud de batería al parecer no estará llegando con Android 14, sino que se espera con Android 15, y pues obviamente tendríamos que esperar quizás en algún momento el verano del 2024, a principios de esta segunda mitad del año, para que entonces veamos quizás One UI 7.0 con Android 15, que es posible que entonces traiga esta función de la salud de batería. En fin, como pudiste ver en este video, One UI 6.1 estará trayendo varias funciones para proteger la batería de tu dispositivo, y cabe la pena recalcar que esto simplemente son las cosas que se han filtrado y que ya vamos aprendiendo, pero seguramente mañana con la presentación del Galaxy S24 estaremos conociendo más detalles de algunas nuevas funciones que estaremos viendo dentro de One UI 6.1. Es posible también que veamos esta función de saber los ciclos de batería, pero para eso tendremos que esperar a que los teléfonos comiencen a llegar o que se anuncie directamente en este evento de Samsung. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta función de saber la salud de batería, de saber los ciclos, de cuánto ha durado la batería de tu dispositivo. Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.